Casa de Valientes Ministerio Juvenil les da la bienvenida a nuestro podcast. Esperamos que el mensaje de hoy sea de bendición para tu vida. Yo quiero empezar con preguntas que tal vez a ustedes hasta le van a parecer como, ay, qué tonta esa pregunta, ¿por qué la hace? Si es algo lógico, pero no importa, siempre las voy a hacer. ¿Cuántos aquí han cometido errores? Levante su manita. Ok, muy bien. ¿Cuántos han cometido errores de los cuales se han arrepentido de todo su corazón? Que si ustedes pudieran volver el tiempo atrás, lo volverían. Sí, ok. ¿Cuántos están cargando con consecuencias de errores cometidos? Ok. Y ahora aquí no levante la manita. Solamente para usted respóndase. ¿Cuántos están en este momento en un error? Quizá que muchos de ustedes, aunque no hayan levantado su mano, estén viviendo en este momento en un error o en lo que yo llamo una cadena de errores, donde a veces uno llega y sale de uno, pero se mete a otro más grande, y a otro más grande, y a otro más grande. Y a uno le parece que eso no tiene fin. Pero hoy, si usted contestó afirmativamente por lo menos a dos de esas, gracias. Usted está, aleluya, 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 ya, así. Usted está en el lugar correcto, porque justamente hoy nosotros vamos a hablar de eso. Hay algo que yo quiero que usted, desde que ya empecemos, usted tenga clarito. Durante muchísimo tiempo a nosotros se nos ha metido la idea de que a las iglesias o a las congregaciones viene gente casi perfecta, ¿verdad que sí? Que todos somos antititicos, que ya tenemos el cielo ganado y que ya no hay nada más que hacer, ¿verdad que sí? Y por eso hay mucha gente que simple y sencillamente deciden no venir a una congregación porque se sienten tan malos que dicen, no, yo definitivamente ahí no encajo. Y quiero decirle a cada uno de ustedes que ninguna persona que viene a este lugar o a cualquier otro lugar donde se busque la presencia de Dios tiene ya todo hecho. Todos nosotros somos necesitados de Dios porque nosotros sin Él simple y sencillamente no funcionamos, no somos nada. Y todos de una u otra manera fallamos, todos de una u otra manera tenemos situaciones que nos hacen a veces tener conflicto aún con Dios. Entonces, si usted está aquí, yo creo que es porque quiere salir o tener una respuesta, una guía de cómo salir de ese error, de cómo salir de esa cadena de errores y de la esclavitud que produce algo que se llama culpa. El error produce algo que se llama culpa y la culpa a veces es demasiado pesada para poderla llevar. Entonces, para mí existen tres clases de personas y usted puede ahí identificarse con alguno de estos grupos. Para mí existen las personas que viven atadas a errores del pasado que no las dejan avanzar. Ese es el primer grupo. El segundo grupo es el compuesto por las personas que se encuentran viviendo en una cadena de errores. Y número 3, están las personas que son víctimas de los errores de otros, pero que los han adoptado como propios. Entonces tenemos, repasando, tres grupos. Uno, gente que vive atada al pasado por los errores que cometió hace mucho tiempo. Número 2, gente que está viviendo de error en error. Y número 3, gente que es víctima de errores de los demás, pero que los considera como si fueran suyos. Y viven con un peso tremendo que no los deja avanzar. Sea cual sea nuestro caso, hay un común denominador en todos. No podemos avanzar, porque eso nos mantiene a nosotros retrocediendo. Y esto provoca tres cosas básicas en nosotros: culpa, frustración y tristeza. No somos personas que estamos totalmente llenas, plenas.
Somos personas que vivimos cargando con ese peso. Y aquí quiero contarles algo que escuché de un pastor. Dice que a él lo invitaron a ir a escalar una montaña. Y de todos los que iban con él, que eran 5 personas más, dice que el único que llevaba un salveque, una mochila, era él. Y como el lugar era bien frío, todos iban con fuertes abrigos, ¿verdad? Esos bien pesaditos. Y dice que conforme ellos iban caminando, se iban calentando y ya no necesitaban el suéter. Y entonces dice que el primero que llegó y se quitó el suéter fue él y lo echó en el bolso. Y al ratito dice la esposa, qué calor, guárdeme el suéter en el bolso. Llega y lo echa en el bolso. Al ratito, uno de los que iban con él le dice, uy hermano, usted es el único que anda con salveque, échelo ahí. Ya 3 suéter, ¿verdad? Finalmente terminó con 5 suéter en el bolso. Y dice que cuando ellos iban a mitad de la montaña, dice que él los veía todos felices, sacando fotos y riéndose y todos contentos, ¿verdad? Y dice que el único que estaba con una cara de amargazón era él. Le dolía la espalda, le dolían los pies. Y él, de solamente ver a los demás felices y él sentirse tan cansado, se sentía tan desdichado y tan infeliz. Y dice que eso le dio a él una gran lección, porque se dio cuenta que los demás andaban ligeritos, sin ninguna carga. Pero él, que estaba cargando con un montón de peso, era el único que estaba totalmente infeliz. Y entonces es ahí donde yo me pregunto, ¿será por eso que muchos de nosotros lo que hacemos en esta vida es sobrevivir y no disfrutar a plenitud de la vida que Dios nos da? Muchas veces nosotros no logramos poder disfrutar de las cosas buenas que esta vida tiene para nosotros porque simple y sencillamente estamos cargando un peso demasiado grande en nuestras espaldas, o podríamos decir en nuestros corazones. Y entonces me voy a la palabra de Dios y encuentro algo maravilloso. Está en Filipenses 3:13. Tal vez si me ayudan ahí arriba para que lo podamos leer. Primero lo vamos a leer en la versión Reina Valera y después se los voy a leer en la traducción del lenguaje actual para que ustedes vean algunas comparaciones que hacemos ahí. Dice así: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Ahí está hablando Pablo. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda ¿dónde? Atrás, y extendiéndome a lo que está adelante. Dice, olvidando lo que queda y extendiéndome a lo que está. Parece lógico, ¿verdad que sí? Pero esa es una lógica que muchas veces nosotros no aplicamos en nuestra vida. Porque nosotros, en lugar de llegar y dejar atrás, lo que hacemos es que volvemos atrás. Y en lugar de extendernos hacia adelante, el peso que yo llevo no me deja avanzar hacia adelante. Y vean ahora lo que dice la traducción lenguaje actual. No sé si la pudieron conseguir, no importa. Nada más sígame usted para que vea lo que dice. Hermanos, yo sé muy bien que todavía no he alcanzado la meta, pero he decidido. Oigan esa palabra a mí me resultó muy interesante, porque él está tomando una actitud, está decidiendo. He decidido no fijarme en lo que ya he recorrido, sino que ahora me concentro en lo que falta por recorrer. Oigan qué lindo. He decidido ya no concentrarme en lo que yo ya pasé, sino que ahora pongo toda mi atención en lo que me queda por recorrer. Y hay muchos de nosotros que durante muchísimo tiempo, quizá puedo decir de algunos años, hemos vivido anclados a algo que pasó mucho tiempo atrás, pero no hemos resuelto. Y eso a nosotros nos tiene estancados, eso a nosotros nos tiene anclados y eso a nosotros no nos deja avanzar. Pero hoy es la noche donde Dios va a permitir que todas esas cosas sean cortadas en el nombre de Jesús. Amén. En Romanos 8:14, no lo busquen, solamente se los voy a parafrasear. Dice así:
el Espíritu Santo, dice, Él nos ha dado su Espíritu Santo para que tengamos por medio de Él la convicción y la certeza que somos hijos y no esclavos, que somos libres, no esclavos, y que como somos sus hijos tenemos derecho a todo lo bueno que Él ha preparado para nosotros. Una pregunta y muy a lo personal de usted. ¿Usted se siente digno de las bendiciones de Dios? Usted no me lo está diciendo, pero yo tampoco tengo visión de rayos X ni soy el Espíritu Santo. Pero es muy probable que usted se esté diciendo aquí en su corazón, no, yo no me siento merecedor. ¿Y saben por qué es? Porque una de las personas más interesadas en que usted se sienta todavía esclavo y no se sienta hijo es Satanás. Dígame una cosa, bueno, voy a ponerle un ejemplo mío. Cuando mi hijo llega a mi casa del colegio, él a mí no llega y me dice, mamá, ¿puedo ir a la refri? ¿Puedo abrir la refri y agarrar un fresco? No, él llega, abre la puerta, baja a la cocina, abre la refri, agarra un fresco y se lo toma. Porque él se sabe mi hijo. Pero aunque ustedes yo los conozca y aunque ustedes sean muy queridos por mí, todo el asunto, ¿verdad? Que usted llega a mi casa y me dice, Jessy, ¿no tiene un vasito de fresco que me regale? Porque usted no se considera mi hijo. Usted es mi amigo, usted es un hermano en la fe, pero no es mi hijo. Mi hijo no pide permiso, mi hijo pasa. Pero una persona que no esté en un grado de intimidad como el de un hijo, no se siente en la confianza de poder tomar de las bendiciones de los padres. Y entonces nosotros hoy tenemos que entender que nosotros somos hijos, que somos hijas, que nosotros ya no somos esclavos. El detalle es que esa mentalidad de esclavos a nosotros nos la ha vendido Satanás. Cuando usted vino a Cristo, Cristo usted lo hizo libre y su Espíritu Santo dice que da testimonio de que nosotros fuimos hechos libres. Ya no somos más esclavos, amén. Sin embargo, la vergüenza que han provocado los errores cometidos nos hacen esclavos. La culpa nos hace esclavos. Ahora voy a poner un ejemplo. Si yo voy por la calle, y más que todos los que tienen carro, bueno, y aún los que no tenemos carro, los que vamos caminando, nosotros venimos por la calle y vemos un semejante, no un hueco, esos cráteres, ¿verdad? Que hay ahora así en la calle. Y yo vengo caminando y vengo distraído y ¡flum! Me voy en el hueco. La primera vez es un accidente, ¿ok? Pero mañana yo vuelvo a pasar por la misma calle. Y yo voy por la misma calle y ya el día de ayer yo sabía dónde estaba el hueco. Pero otra vez yo vengo, no me fijo y me voy en el hueco. Ya eso fue una decisión. Y si al tercer día yo vengo caminando otra vez por la misma calle con el mismo hueco y me vuelvo a ir en el mismo hueco, ¿cómo se llamará eso? ¿Qué nombre le pondrían ustedes? Eli, ¿qué nombre le pondría usted? Necedad, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué más le podríamos poner? Yo inclusive podría atreverme a ponerle un nombre más grueso. Yo diría estupidez. Porque si ya yo fui una y otra y la tercera vez, ya no se vale que yo diga que es un accidente y ya no se vale que yo diga que es una simple decisión o un olvido. Ya yo lo hice porque yo quería. Y hay muchas personas que han cometido un error a la primera, un accidente. Han cometido un error a la segunda, reincidentes, ok, una mala decisión. Pero hay personas que viven cayendo una y otra y otra y otra vez en el mismo hueco y eso se llama insensatez. Y eso se llama, con el perdón que usted se merece, estupidez. Porque yo creo que Dios a nosotros nos ha dado la capacidad de discernir qué está bien y qué no está bien. Y si no es así, pues hoy vamos a aprender también en eso. Amén. Ok.
Hay personas que siguen cayendo una y otra vez en el mismo hueco, pero hay otras que están peor. Hay otras que ya se cansaron de estar cayendo en el hueco, entonces simple y sencillamente deciden vivir en el hueco. Dicen, no, ya para qué, si ahí estoy cae y cae a cada rato. No, la verdad es que para evitar la fatiga mejor me vengo a vivir al hueco. Ahí estoy viviendo tranquilito. Ahora, vamos a hacer un pequeño recuento de cuáles son los huecos en que a veces nosotros estamos cayendo. ¿Qué actitudes, qué prácticas, qué patrones estamos reproduciendo una y otra vez que lo único que nos ha traído son tristeza, dolor, soledad, pérdida de confianza en nosotros mismos? Y vamos a hacer una pequeña lista, aunque yo estoy segura que el hueco en el cual muchos pueden estar ya tiene hasta nombre. Tal vez no está en esta lista, tal vez ya usted lo tiene bautizado y usted sabe cuál es, pero no importa, vamos a hacer un pequeño recuento. Y escuche ahí, tal vez se identifique con alguno. Hay algunos huecos que se llaman mal carácter. Hay algunos huecos que se llaman pasividad. Hay algunos huecos que se llaman procrastinación. ¿Saben qué es eso? Procrastinar. ¿Alguien sabe? La procrastinación significa dejar todo para último. Las cosas importantes las dejo para último, no las hago. Empiezo a hacer lo menos importante y cuando viene lo más importante no lo hago. Por ejemplo, cuando un estudiante tiene exámenes, empiezan a ordenar el cuarto cuando nunca lo habían hecho. Se van a jugar fútbol, se van a hacer 1000 cosas y cuando faltan horas para el examen se pone a estudiar. Eso se llama procrastinar. Entonces, ese es un hueco en el cual muchas personas están y por eso se pierden puertas de oportunidad que Dios abre, pero que no están listos para tomar por procrastinadores, por dejar todo para el final. Deudas. Hay otros huecos, por ejemplo, la inconstancia, la pereza, un divorcio, un matrimonio sin consultar a Dios, dejar los estudios botados, haber dejado ir a una persona, haber dejado un trabajo, quedar embarazada sin planearlo o dejar embarazado a alguien, un mal negocio, renunciar a un ministerio, haberte ido y apartado del Señor. ¿Quiere que le diga a otros? Un vicio, una amistad, una persona, un pecado en el que constantemente estás cayendo. Ahí hay un montón de huecos en los cuales muchas veces las personas están metidas. Ahora, quiero hacer una aclaración porque no quiero que me malinterpreten. Un hijo nunca va a ser un error, nunca. El error fue que usted fuera y fornicara con el novio o con la novia, con el que no es su esposo. El hijo es una consecuencia de ese pecado, pero el hijo nunca va a ser un error. Un hijo siempre es una bendición. Sin embargo, es una consecuencia. Entonces va a tener que lidiar con esa consecuencia por el resto de su vida, ¿ok? Entonces, para que no piensen que yo estoy diciendo que un hijo es un error, ¿verdad? Nada que ver. Ok. Puede ser que usted se haya sentido identificado con alguno de estos. Quizá el suyo, como les decía anteriormente, tenga su nombre propio. Yo no sé cuál será. Pueden ser varios. Y todas estas cosas antes citadas son calificadas como errores. Y empecé a buscar cuál era la definición de error. Y el error es equivalente a equivocarse, a fallar. Y en hebreo, oiga qué increíble, me gustó mucho esto. En hebreo, la palabra error es shalú, como salud, pero shalú. Y significa obstáculo, vicio o negligencia. Yo no sé si ustedes han escuchado, porque casi se aplica más al área de salud, pero eso se puede aplicar a cualquier área. Cuando dicen, es que, ese médico es un negligente, ese doctor es un negligente, ¿verdad? O esa enfermera es una negligente, ¿verdad? Casi que en el área de salud es donde más se utiliza. Y el ser negligente significa que sabiendo lo que yo tengo que hacer, no lo hago.
que teniendo el conocimiento para poder hacer algo, yo no lo hago. Y en hebreo dice que error es eso, que usted sabiendo hacer algo, usted no lo hizo. O sea que en el momento en que usted, su mentecita, su corazoncito le dice, no, es que no está bien, eso yo no lo tengo que hacer, y usted va y el jupón se va y lo hace, eso es shalú, es un error. Y esto, por supuesto, que va a provocar vergüenza. Y la vergüenza simple y sencillamente lo que hace es alejarnos de nuestra relación con Dios porque no nos sentimos dignos de Dios. Hay personas que han cometido errores tan grandes que creen que no tienen perdón de Dios, que han fallado, que se han equivocado tan seriamente que no son merecedores de Dios. Y sienten necesidad de Dios, quieren buscarlo, pero creen que si lo hacen, Dios les va a dar la espalda. Y así hay montones de personas, porque creen que a las iglesias, como les dije al principio, solo viene gente perfecta. Y a la iglesia venimos gente imperfecta, necesitada de Dios, de que haga cambios en nuestra vida. Amén. Y hoy yo quiero decirle a usted algo que espero que se le quede en su corazón. No hay error que sea más grande que el amor de Dios. No lo hay. El amor de Dios sobrepasa cualquier error que nosotros hayamos cometido. Y aún en medio de los errores que usted y yo hayamos cometido, Dios sigue teniendo un plan para nosotros. Así es que usted dígaselo una y otra vez, Dios tiene un plan para mí. A pesar de los errores que yo haya cometido, a pesar de los errores que usted haya cometido, Dios sigue teniendo un plan para usted. El error esclaviza, la culpa encadena, pero en medio de todo eso, Dios lo que ha planeado para ti es mucho mayor que cualquiera de esas cosas. Y le voy a poner rapidito, no vamos a estar extendiéndonos mucho en esto. Le voy a poner 4 ejemplos de personas que fallaron y fallaron feo. Y aún así usted se va a dar cuenta de cuál fue el final de esas personas. Cuando nosotros se las presentamos así como yo se las voy a presentar, probablemente nadie daría ni un 5 por ellos. Pero Dios nos demuestra que Él aún de lo vil, que Él aún de lo que nadie podía creer que Él sacara algo bueno, Él puede sacar algo bueno. Siempre y cuando el corazón esté dispuesto para Él. Amén. Vamos con el primero. Primer escenario. Egipto. Personaje. Moisés. ¿Se acuerdan de Moisés? ¿Se acuerdan de la historia de Moisés? Rápidamente. Moisés era un niño hebreo. En el tiempo en que nace Moisés hay un decreto que dice que todos los varoncitos tienen que matarlos. O sea, las parteras llegaban y recibían a un varón y de una vez lo tenían que matar. Imagínense qué cosa más terrible. Su mamá lo esconde, ya ustedes saben, en el río, en una canastita. Llega la hija del faraón, lo encuentra, lo adopta como su hijo y lo cría en el palacio como un príncipe. Y durante todos sus años de niñez y de juventud, él se crió creyendo que él era un príncipe, con todos los beneficios de un príncipe. La mejor educación, la mejor comida, las mejores cosas eran para Moisés y para los demás que estaban ahí en el palacio. Pero un día él llega y se da cuenta que él no es egipcio, que él es hebreo, que sus padres son hebreos, que todo ese pueblo que está esclavo allá en Egipto son sus hermanos. Y él llega un día y baja y empieza a ver cómo está funcionando todo eso tan mal, y se encuentra a un guarda egipcio maltratando a un hebreo, y él se va contra el guarda y lo mata. Un asesino mató a alguien. E inmediatamente empiezan a buscarlo los egipcios. Los hebreos no sabían ni quién era, lo rechazan. Los egipcios lo andan buscando para matarlo, para echarlo, para mandarlo a la cárcel. Y él, ¿saben qué hace? Huye y se va al desierto. Y estuvo 40 años escondiéndose.
porque él no quería que nadie lo encontrara. Perdió su identidad. Él era un príncipe, lo tenía todo, tenía poder, tenía fama, tenía todo lo que cualquier persona podía querer y lo perdió todo en un abrir y cerrar de ojos. 40 años pasó en el desierto cuidando los negocios de otras personas porque él no tenía nada suyo. Su identidad se la habían robado, se aisló. A los 40 años de estar en el desierto, llega Dios y se le aparece donde él está apacentando las ovejas y lo llama y le dice: Moisés, yo tengo para ti una encomienda muy grande. Y Moisés dice: no, yo no soy merecedor. O sea, yo soy un asesino, yo maté a alguien, ni siquiera soy egipcio, soy un hebreo, hijo de esclavos. Perdió su noción de que él había nacido para grandes cosas y empezó a sentirse miserable y esclavo. Y aquí puede ser que hayan personas que hayan tenido una condición mejor a la que tienen en este momento. Tal vez perdieron un montón de cosas y tal vez en este momento se sienten igual como se sintió Moisés, sin identidad, sin valor, sin capacidad. Porque incluso Moisés, cuando Dios le da la tarea que tiene que hacer, le dice: yo no puedo, yo soy tartamudo, yo no voy a poder. Y Dios llega y lo hace entender que Él tiene un plan y que Él tiene el control de absolutamente todas las cosas. Y probablemente Moisés llegó y se preguntó: ¿por qué Dios me dejó matar a ese guarda? ¿Por qué Dios me permitió vivir en ese palacio y ser hijo de la hija de Faraón? ¿Por qué Dios permitió que me pusieran en una canasta en el río y que me encontraran? ¿Por qué nací? Y hay personas que hoy en día, aún siendo cristianas, llegan y le preguntan a Dios: ¿por qué me dejaste vivir? ¿Por qué me dejaste nacer? ¿Por qué permitiste esto, lo otro o lo aquello? Dios no le responde absolutamente nada a Moisés. Lo único que le dice es: yo te he escogido para que tú seas el que lleve a libertad al pueblo. Moisés no se lo creía, pero Dios siempre había creído en él. ¿Saben cuál era el problema de Moisés? Que Moisés no se lo creía, y eso nos pasa a nosotros también. No creemos en nosotros mismos. Entonces yo me imagino a Dios diciéndole a Moisés: ellos podrán no creer en ti. Puede ser que hasta tú mismo no creas en tu potencial, en tu capacidad, pero yo nunca he dejado de creer en ti. Y yo creo que eso es lo que Dios le está diciendo aquí a alguien. Puede ser que otros no crean en ti. Puede ser que tú mismo no estés creyendo en ti, en lo que yo he puesto en ti. Pero de lo que sí estoy seguro es que Dios no ha dejado de creer en ti. De eso estoy completamente segura. Segundo personaje, y yo le llamo a esto una cadena de errores: David. Resulta de que David llega a ser rey, y cuando ustedes conocen la historia de David y Betsabé, ¿verdad? Cuando David ve a Betsabé, yo no tenía este dato muy claro. Tenía 6 esposas ya. O sea, no era que estaba solterito, ni era que tenía una esposita. Tenía 6 esposas, pero él no estaba satisfecho. Y a mí esto me dejó una gran lección, porque yo me doy cuenta de que ningún hombre ni ninguna mujer pueden llegar a llenar el vacío que hay en el corazón de un hombre o de una mujer. Solamente Dios. David tenía 6 y no estaba conforme. Él necesitaba algo más que llenara su corazón, y Betsabé no lo fue. Más bien fue la que inició una secuencia de errores. David llega, se acuesta con Betsabé, la deja embarazada, y para tapar la torta manda a traer a su esposo desde la guerra, desde el ejército. Lo emborracha, lo manda según él para que se acueste con su esposa,
y meterle ese hijo al pobre Urías, que tenía quién sabe cuántos meses de estar fuera de la casa. No lo logra. Y entonces, ¿qué hace? Con el mismo Urías llega y le manda una nota al jefe del ejército y le dice: el hombre que lleva esta carta, ponlo al frente de la batalla. Es un sucio. ¿Cómo se le ocurre hacer eso? Ya había adulterado con una mujer y todavía manda a que asesinen al esposo de esa mujer. Y llega y lo ponen al frente de la batalla y el hombre muere. O sea, llegó, adulteró, fue un asesino, un engañador, un mentiroso. Una cadena completa de errores. Y dice que entonces llega un profeta que se llama Natán. Y Natán le dice: ¿sabes una cosa? No te va a ir nada bien porque lo que hiciste está sumamente mal. Y entonces dice que David llega y se arrepiente de todo su corazón. Un día de estos el pastor decía algo tremendo. Él decía: si aquí viniera David en este momento, era un asesino, era un adúltero, ustedes dejarían que se parara aquí a predicar y probablemente nosotros no lo permitiríamos. Pero Dios llegó a decir de él en la palabra que era un hombre conforme a su corazón. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo un hombre que fue adúltero, un asesino, un engañador, un tramador de planes terribles, cómo Dios puede llamarlo un hombre conforme a su corazón? ¿Saben por qué? Porque él se arrepintió, porque a él le dolió en su corazón haber fallado de la manera que falló. Y aquí es donde quiero hacer una distinción. Ustedes saben cuál es la diferencia entre arrepentimiento y remordimiento. El remordimiento y el arrepentimiento se parecen mucho. Con los dos se siente dolor. Ay, qué mal me siento, yo no tuve que haber hecho eso. Pero hay una pequeña diferencia. Usted llega, se duele con el remordimiento. Ay, qué dolor, yo no tenía que haber hecho eso, pero lo vuelve a hacer y lo sigue haciendo. El verdadero arrepentimiento es donde usted dice: me duele en el corazón, pero yo determino nunca más volverlo a hacer. Es un cambio total de dirección. Yo iba para acá, me arrepiento, flum, me devuelvo. El remordimiento: yo iba para acá, ay, me duele, sigamos. ¿Verdad? No hay cambio, no hay un cambio de dirección. Pero aquí dice que David tuvo la determinación de llegar y arrepentirse de todo su corazón. Ahora, quiere que le diga una cosa. A pesar de que David se arrepintió, él tuvo consecuencias. Porque el hijo que iba a nacer de Betsabé murió. Nació, pero un ratito después murió. Y eso a él le dolió tremendamente. Esto a mí me enseña que muchas veces Dios nos va a perdonar, Dios nos va a restaurar, pero hay consecuencias que van a quedar y con las cuales vamos a tener que seguir lidiando por mucho tiempo y a veces por el resto de la vida. Pero en medio de todo eso, si nuestro arrepentimiento fue genuino, Dios va a estar con nosotros para ayudarnos siempre. Amén. Probablemente Dios le estaba diciendo a David: puede que sufras, puede que llores a causa de esas consecuencias, pero yo te sigo amando. David lo entendió, se arrepintió, clamó al Señor y por eso es mencionado en la Biblia como ese hombre conforme al corazón de Dios. Tercer personaje, escenario, el patio de un sumo sacerdote que se llamaba Anás. El personaje, Pedro. Vamos a ver más o menos cómo estaba esta escena. Acaban de arrestar a Jesús. Días antes, Jesús le había dicho a Pedro: Pedro, me van a arrestar, me van a llevar a la cruz, yo voy a morir.
Y Pedro le dice, no, Señor, si es por eso yo contigo voy a la muerte. Y el Señor llega y le dice, ay, Pedrito, quiere que le diga algo. Antes de que un gallo cante 3 veces, usted me va a negar. Y Pedro le dice, no, jamás, yo nunca lo voy a hacer. Y dice que está Pedro en ese patio donde tienen adentro a Jesús. Y ya va Jesús subiendo. Y dice que llega una gente que está por ahí y le dice, oiga, usted era de los que andaba con Jesús. Y Pedro inmediatamente dice, no, yo no andaba con él. Primera vez. Llega y se acerca ahí donde se están calentando porque hace mucho frío. Y la gente que estaba ahí dice, usted de los que andaba con Jesús, ¿verdad? Claro, si habla como él. Y él llega y dice, no, está equivocado, yo no lo conozco. Y una tercera vez se va para otro lado porque ya por aquí como que le pegaron color. Entonces se va por aquí y llega y dice, usted es de los seguidores de ese hombre que se llama Jesús, ¿verdad? Y él llega y dice, no, pero no con estas palabras. Dice que ya él empieza a decir groserías para quitarse de encima a la gente. Y en el momento en que por tercera vez él llega y niega a Jesús, suena un gallo. La Biblia no menciona que Jesús esté viendo a Pedro, pero yo me puedo imaginar a Pedro encontrándose con los ojos de Jesús por segundos, porque me imagino que no podía sostener la mirada. Y probablemente Pedro se imaginaba, si yo vuelvo a ver a Jesús, yo sé que esos ojos me van a decir, te dije que me ibas a traicionar. Te lo dije, traidor, ¿por qué me traicionaste? ¿Por qué no fuiste fiel hasta el final como me dijiste hace unos días? Pero en vez de eso, yo imagino la mirada de un Jesús lleno de amor. En vez de eso, yo me imagino la mirada de un Jesús que llegaba y le decía, Pedro, ¿sabes una cosa? Yo no te veo como un traidor. Yo te veo como aquel que con solo la primera vez que predique 3,000 se van a convertir. Yo te veo como aquel que un día va a ayudar a que una persona resucite. Yo te veo como aquel que con solo que pases tu sombra va a sanar a muchos. Esa era la mirada de Jesús. Pero muchas veces nosotros vemos con el corazón humano, no con el corazón de Dios. Y puede que ahorita tú mismo te estés juzgando duramente y te estés diciendo, yo no soy merecedor de Dios. Quizá por eso es que a veces ni siquiera puedes levantar tus manitas delante de Dios cuando los demás están adorando, porque te sientes inmerecedor de Él. Pero ¿sabes qué dicen los ojos de Jesús? Yo no te veo como tú te ves. Yo no te veo en la condición que estás en este momento. ¿Sabes cómo te veo? Como un triunfador, como un ganador. Tu historia no ha terminado. Tú no sabes lo que yo tengo para ti adelante. No te rindas, sigue adelante. Ese es Jesús. Ese es nuestro Jesús. Y hoy yo quiero decirte que los ojos de Jesús están sobre ti. Y te están diciendo, ¿sabes una cosa? No seas tan duro contigo mismo. Yo te veo como alguien grande. Así es que ahí está Pedro luchando con la mirada de Jesús. Y probablemente Pedro decía, yo no lo puedo mirar. Yo siento asco de mí mismo, soy un cobarde, soy un traidor. Pero los ojos de Jesús no eran de descalificación. Los ojos de Jesús eran de perdón. Y me llama muchísimo la atención que Pedro, a pesar de que había traicionado a Jesús, él lo amaba. Y lo amaba tremendamente. Porque dicen que después de que el gallo llega y canta, él se va y llora amargamente. Yo no sé si a usted le ha tocado llorar amargamente. Es eso de que uno ya no sabe ni qué sacar de aquí adentro. Es un dolor tan grande que uno siente. Y así lloró Pedro. Él se arrepintió. Y se los digo, ¿saben por qué?
porque él aún sentía necesidad de Jesús. Acuérdense el día que resucitó Jesús. Cuando llegan y dan la noticia, la tumba está vacía. Ahí no está Jesús y dice que los discípulos se van en carrera. Y Pedro ya era un hombre de edad avanzada. Juan era un jovencito. Y dice que los dos iban corriendo, pero Juan le ganaba a Pedro porque Pedro era más viejito. Y cuando llegan a la tumba y la ven sin la piedra, dice que él se queda y se detiene al frente de la tumba, y el que pasa directo es Juan. Y Juan dice: sí, efectivamente no está. ¿Ustedes saben por qué Pedro no entró? Porque se sentía culpable, porque se sentía indigno, porque se sentía inmerecedor de ver a su maestro resucitado. Y a veces a nosotros nos pasa igual. No entramos a la presencia de Dios porque nos sentimos con vergüenza, con culpa, inmerecedores de Él. Pero Jesús sigue ahí y Él está esperando por nosotros. ¿Y sabe cómo se lo demuestro? Pocos días después, Pedro decide volver al mar. Y yo decía: Dios, qué tremendo, porque eso pasa a veces con mucha gente. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba empezando su ministerio? Que Él llegó y pasó por donde estaba Pedro en su barca. Y llegó y le dijo: Pedro, sígueme. De ahora en adelante ya no vas a pescar peces. Yo te voy a hacer pescador ¿de qué? De hombres. Y Pedro tenía esto aquí metido. Pero cuando él llegó y se sintió culpable, él volvió a sus orígenes. Se le olvidó cuál era su identidad. Él, según Jesús, no había nacido para pescar peces. Él ahora era un pescador de almas. Pero él vuelve otra vez a sus orígenes y dice: no, yo no me merezco ser un pescador de almas. Yo no me merezco lo que Jesús me había dicho que yo tenía que ser. Yo no me merezco nada de eso. Yo voy a volver a lo que yo era antes, un pescador. Y él se va a pescar. Y estando en alta mar, dice que él se había quitado la ropa. Y cuando aparece en la playa un hombre y les dice: hey amigos, ¿ya pescaron algo? El mismo Jesús que hacía un tiempo les había dicho lo mismo, ¿se acuerdan? Y que había llenado montones las redes, era ese mismo Jesús que estaba ahí. Y llegan y le dicen: no, tírenla al otro lado. Y la tiran al otro lado y se empieza a llenar eso de peces. Y Pedro llega y dice: ¿será Jesús? Es que es el único capaz de hacer esas cosas. Y él llega y le pregunta a Juan: Juan, ¿es el maestro? ¿Es Jesús? Y Juan le dice: sí, sí es. Y dice que entonces Pedro agarra la ropa y se la pone y se tira al agua. Díganme una cosa, ¿ustedes encuentran lógico que una persona para tirarse al agua se ponga la ropa? Para mí no fue lógico. Y yo decía: ¿pero por qué se puso la ropa para tirarse al agua? Y entonces vino a mi memoria cuando Adán y Eva estaban en el huerto. ¿Se acuerdan? Y estaban desnudos y ellos no sentían vergüenza. Pero cuando ellos fueron desobedientes, dice que sus ojos fueron abiertos y ellos empezaron a sentir vergüenza y se cubrieron con hojas. A mí aquí me da un principio espiritual. Cuando uno siente culpa, uno trata de esconderse. Y Pedro lo que estaba haciendo era cubriéndose. Él sentía vergüenza. Y dice que los demás discípulos iban en la barquita remando con aquella semejante red llena de peces. Y Pedro iba nadando, sintiéndose miserable porque él no quería confrontarse con el maestro. Y llega a la playa. ¿Y saben qué hace Jesús? Les está preparando el desayuno. Y les dice: venga, desayunen. Cuando usted ama a una persona, a pesar de que no merezca ser amada, cuando usted perdona a una persona, a pesar de que no merezca ser perdonada, es cuando Dios empieza a operar cambios extraordinarios en esa persona.
Pedro no merecía, según él, que Jesús estuviera ahí haciendo el desayuno. Pedro, según él, no merecía que Jesús lo hubiera perdonado. Pero Jesús llega y le dice, venga, desayunemos. Y Jesús no le dice nada. Solo le dice, come. Y después de que comen, él llega y le dice a Pedro, Pedro, necesito hablar contigo. Y Pedro seguro dice, uy, no, ¿qué me va a decir? Y probablemente Pedro lo que esperaba era que le dijera, Pedro, manda. O sea, usted y yo éramos amigos. O sea, ¿qué le pasó a usted? O sea, ¿por qué me hizo eso? Pedazo de desgraciado traidor. O sea, ¿cómo me fue a hacer eso a mí? Y dice que lo que llega a Jesús y le dice es, Pedro, ¿me amas? ¿Me amas más que a estos? Y Pedro no le pudo decir que lo amaba. Si usted se va al texto, dice que Pedro le dice, sí, Señor, tú sabes que te quiero. No le dijo te amo. Y hay una gran diferencia. Ese Pedro, ¿me amas? En hebreo hay 4 tipos de amores. El amor ágape, el amor filio y otros más, estorge y otros más. Y cada uno tiene un significado. El amor ágape, que era ese amor que estaba diciéndole Jesús, es el amor incondicional. El amor que no se fija en nada. Es el amor de Dios, el amor de un padre. Y ese te quiero es un amor filial, como que yo le diga, ay, Dieguito, ¿cómo lo quiero yo a usted? Es mi hermano en la fe. Y Jesús llega y le dice, Pedro, ¿me amas? Con ese amor incondicional, con ese amor que no espera nada, con ese amor que es capaz de darlo todo. Y Pedro llega y dice, no, Señor, no lo hice. Tú sabes que te quiero, te aprecio. Y una segunda vez Jesús llega y le dice, Pedro, ¿me amas? Y él le vuelve a decir, tú sabes que te quiero. Ok, a pesar de que me dices, te quiero, te tengo una encomienda. Está bien, ya no te voy a poner peces, ahora te voy a poner ovejas. Apacienta mis ovejas. Le voy a cambiar el nombre a la actividad que yo te di de primero porque la dejaste botada, pero te voy a dar la misma actividad con otro nombre. Vas a ir y te vas a hacer cargo de un montón de personas que me necesitan. Yo no te he desechado. Y una tercera vez llega y le dice, Pedro, ¿me amas? Y Pedro se pone triste y le dice, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo, que te quiero. Y le dice, ok, está bien, con eso me basta. Apacienta mis corderos. Jesús conocía el corazón de Pedro. Jesús sabía que él se sentía culpable, pero él le estaba devolviendo la confianza cuando le dijo, ¿sabes una cosa? Tengo una encomienda para ti, yo no te he desechado. Y es lo mismo que yo vengo a decirle hoy a usted. Dios a usted nunca lo ha desechado. Por más situaciones que usted haya pasado en esta vida, Dios sigue creyendo en usted y nunca va a dejar que usted se pierda y nunca va a dejar de cumplir su propósito en usted. Y una cosa muy importante, ese lago donde pasó todo esto fue testigo fiel de que Dios le estaba devolviendo a Pedro su identidad. Ya no iba a ser pescador de hombres, sino de ovejas. Y aquí recordé una anécdota de Max Lucado. Dice Max Lucado, que es un escritor cristiano, que él tenía sus 2 chiquitas pequeñitas y fueron al parque a jugar y siempre vendían helados. Y dice que las chiquitas se fueron a jugar a un montón de tierra que había ahí, de arena. Y mientras él se fue a comprar los helados, las chiquitas se llenaron toda la cara y las manos de arena. Y cuando él llegó con los helados, dice que se quedó viéndolas y las chiquitas les tiraban la mano para que le diera los helados y él les dijo, no, así no se los puedo dar, vamos. Y las chiquillas gritaban y protestaban y de todo porque ellas querían el helado ya.
Y él les dijo, primero tengo que quitarles la arena. Y dice que él llegó, se las llevó para un tubo, les lavó la cara, les lavó las manitas y después de eso les dio el helado. Y él decía, Dios es igual. Cuando nosotros estamos llenos de errores, llenos de cosas que a nosotros nos han pasado y que han manchado nuestra vida, Dios quiere entregarte un montón de cosas buenas, pero Dios primero tiene que lavarte la carita y lavarte las manitas para entregarte el helado. Y eso es lo que nosotros tenemos que determinar hoy en nuestro corazón que queremos hacer, que Dios nos limpie, que Dios nos ayude para poder llegar y para poder dejar atrás un montón de cosas que a nosotros nos están haciendo daño. Número 4. Y aquí quiero hacer un apartado porque venimos con personas que han cometido errores ellos, pero ahora quiero hablarle de personas que otros son los que han cometido los errores, pero que ellos vienen cargando con ellos y los hacen suyos. José era el menor de sus hermanos le tenían envidia y mucha, porque él siempre decía, Dios tiene grandes cosas para mí, y ellos le decían, ese es el soñador. Lo agarran, lo tiran en una cisterna, en un hueco. De ese hueco pasa a ser esclavo, lo compra un oficial. Ese oficial lo pone en su casa y en su casa la esposa de ese oficial llega y se quiere acostar con José. José, aunque sale corriendo, llega y la esposa llega y dice, José me quiso violar. Ah, sí, va a la cárcel. Nosotros podríamos decir, como José seguro ya yo me hubiera decepcionado de Dios, o sea, de un hueco a esclavo, de esclavo a una casa, porque en la casa no era que estaba bien, era esclavo. Y de ser esclavo pasa a la cárcel. O sea, cualquiera se hubiera decepcionado de Dios, pero él seguía siendo íntegro delante de Dios y seguía creyendo en Dios. Y de ahí luego pasó al palacio a ser el segundo de Faraón. Muchas veces hay cosas que pasan en nuestra vida que nosotros no entendemos y que nosotros decimos, ¿por qué Dios permitió que pasaran todas estas cosas en mi vida? Pero Dios siempre tiene un plan. Nunca se le olvide que Dios siempre tiene un plan. Y el plan de él era que José llegara a palacio para que pudiera bendecir a las personas que un día le hicieron daño. Quizá que usted un día va a tener la oportunidad de bendecir a aquellos que más daño le han hecho. Así es que prepárese, porque Dios puede utilizar la circunstancia más dura que usted esté pasando en este momento para darle algo mucho mejor, para que usted pueda bendecir a los que algún día llegaron y a usted lo maltrataron y lo hirieron y lo hicieron sentir muy mal. Le voy a dar una ecuación muy linda. Algo malo más Dios siempre es igual a algo mejor. Siempre. Algo malo que a usted le esté pasando, pero usted lo está pasando con Dios, es igual a algo mejor que va a venir para su vida. No es donde estuviste, no es donde estás, es hacia donde Dios te quiere llevar. Hay mucha gente que se siente culpable por el divorcio de sus padres. Hay mucha gente que se siente culpable por haber sido abusado o abusada física o sexualmente. Hay muchas personas que se sienten culpables por la persona que los engañó, por la persona que los maltrató, por la persona que los abandonó. Puede ser que hayan algunos de ustedes que hayan sido abandonados por su papá, por su mamá, por su esposo, por su esposa. A José también, a él le pasó lo mismo, y con la gente que él más quería, sus hermanos, su familia, pero él perdonó y pasó cada una de esas etapas tan duras para llegar al palacio y bendecir a aquellos que le habían causado daño. Una de las claves para que usted pueda ser libre hoy de esos errores de otros es el perdón. No es fácil, pero es la única forma de que usted pueda realmente encontrar libertad de esa carga tan pesada que usted probablemente viene cargando. Hay personas aquí que pueden estar encarceladas en la cárcel del odio, en la cárcel del resentimiento y en la cárcel de la falta de perdón. Y eso pesa
y eso duele. Y hoy tiene que uno ser libre de todas esas cárceles. Y por último, el hijo pródigo lo tenía todo. Y dice que llegó y lo dejó todo y se fue a despilfarrar lo que su padre le había dado. Y cuando estaba en lo peor, cuando estaba en lo más bajo, caído en lo más bajo, dice que él volvió en sí y dijo: yo no soy merecedor de mi papá. Yo no soy merecedor de que mi papá me reciba otra vez, pero no importa, aún así yo voy a ir a tocarle la puerta y le voy a decir: papá, ya no me reciba como su hijo, recíbame como un empleado, no importa, yo voy a vivir allá en aquella galera, yo voy a hacer todos los trabajos que hacen los empleados, pero recíbame por favor. Y dice que él se va y no había llegado a la casa cuando el papá salió en carrera a recibirlo y lo abrazó y lo besó y le puso un anillo en su dedo que es símbolo de que él era perteneciente a esa familia, y le puso calzado en sus pies que era para honrarlo, y dice que le dijo: estoy feliz porque has regresado. Hay muchas personas que en esa cadena de errores han tratado de alejarse de Dios, pero si hoy es el día en que usted se acercó aquí, aún con una mentalidad de que Dios no lo iba a recibir como tal, yo le quiero decir a usted que Dios está aquí para recibirlo con los brazos abiertos. Así es que puede ser que usted haya atravesado cualquiera de estas situaciones. Puede ser que usted se identifique con Moisés, puede ser que usted se identifique con David, con Pedro, puede ser que usted se identifique con cualquiera de estos personajes que yo le he dicho, con José, con el hijo pródigo. Cualquiera de ellos y cualquiera que se llame su error, no me interesa cuál sea su error. Lo que yo le puedo decir a usted es que hay un Dios suficiente para poder llegar y sacarlo a usted de eso. Yo le puedo decir a usted que hay un Dios suficiente para sacarlo a usted del pasado, y puedo decirle que hay un Dios suficiente para aún ayudarle a usted en el presente si es que usted está viviendo con alguna situación de error. Y puedo decirle a usted que Dios es soberano para poder llegar y hacer que, si usted decide hoy perdonar a esa persona que le causó tanto daño, usted pueda cortar con esa cárcel en la cual usted está. Amén. Gracias por escucharnos hoy. Si quieres saber más acerca de nosotros, visita nuestras redes sociales en Facebook, YouTube, Twitter, Instagram como Casa de Valientes MJ.